yo les mandé a sus correos el libro guía, que es el libro de Rafael Pérez Carmona, un libro muy didáctico, muy explícito y muy fácil de entender y muy buenos ejemplos para desarrollar los diseños de instalaciones hidráulico-sanitarias contra incendio de una vivienda, de una edificación. Entonces, vamos a leer aparte del libro y vamos explicando y dudas que tenga, pues enseguida vamos absolviendo y respondiendo las dudas y aclarando. Bueno, entonces me voy a permitir compartir. Si están viendo en su pantalla el libro de Rafael Pérez Carmona. Sí, señor. Bueno, perfecto. Vamos a leer un poco sobre la historia de las instalaciones hidráulicas sanitarias en la historia del hombre, ¿no? En uno de los apartes, Rafael Pérez dice, la historia ofrece registro de varios errores, malos productos, burdos materiales e instalaciones insalubres que fueron creadas por la instalación del sistema de plomería en edificios. En cada caso hubo que hacerse correcciones adecuadas y tenerse las precauciones para el futuro. Esto básicamente quiere decir que pues inicialmente fue a prueba y error, hasta que pues por fin se dieron las cosas, ¿no? Y el desarrollo que tiene hoy la hidráulica y la sanitaria en las instalaciones en los edificios. Dice que en los viejos tiempos la plomería y la salubridad no siempre fueron primitivas. En épocas pasadas el hombre las elevó a niveles significativos. La historia revela que una de las diferencias fundamentales entre la civilización y la barbarie está relacionada con la instalación de sistemas de tubería para el adecuado suministro de agua potable, disposición de las aguas grises y eficiente e inobjetable disposición de las aguas lluvias. Dice que, por ejemplo, que las ruinas de un sistema de plomería estimado en unos 3.000 a 6.000 años de edad fueron encontradas en excavaciones en el valle del río Indo en la India. En Egipto se descubrieron secciones de tubos para agua por cerca de 5.000 años, junto con apartamentos cuyas alcobas estaban, al parecer, provistas de un cuarto de baño. De todas las antiguas poblaciones, los romanos llevaron la sanidad al más alto nivel y vasto grado de desarrollo. Del latín han venido tales palabras como sanidad y plomero. La última se ha derivado del artificis. Plumbarius significa un trabajador en plomo. Anteriormente las tuberías eran de plomo y por eso es que se le conoce a los que trabajan las instalaciones hidráulico-sanitarias como plomeros. Realmente ya el uso del plomo por sus efectos nocivos de contaminación al cuerpo ya prácticamente no se utiliza en ninguna instalación de edificios. Ya eso pasó a la historia.
Dice, los acueductos romanos aún adornan la campiña italiana y se encuentran entre los triunfos mundiales de la ingeniería. Sistemas de alcantarillado subterráneo extensamente grandes, baños públicos y privados, sistemas de tubería de plomo y bronce y accesorios de mármol con aditamentos de oro y plata han venido a ser símbolos de la civilización de la antigua Roma. Pero como Roma se desplomó, bueno, dice que el Imperio Romano utilizó baños públicos que alcanzaron a cubrir 1 milla y acomodar simultánea a 3.200 bañistas. Imagínense, baños de 3.200 bañistas. En las viviendas, las tinas ocupaban a menudo un cuarto entero y estaban equipadas con agua caliente y fría. El agua caliente era conducida por medio de una tubería de bronce o plomo a través de fuegos abiertos. Las tinas de mármol estaban labradas o recubiertas en azulejos de cerámica vidriada equipados con accesorios de oro y plata. Bueno, por muchos siglos la gente puso poca atención al aseo personal y otras necesidades domésticas sanitarias, incluyendo el uso del agua. El bañarse, oigan esto, el bañarse era desaprobado por las personas de influencia y no se tomaba en serio aún por los miembros de la clase dominante, muchos de los cuales preferían el uso de lociones o perfumes antes que bañarse. Las instalaciones de plomería cayeron en desuso, incluyendo los inodoros, los cuales se habían incrementado y usado ampliamente en Roma durante los siglos IV y V. No fueron usados otra vez sino hasta el siglo XVII, y aún entonces su uso era extremadamente limitado. Imagínense ustedes, siempre presentan en las películas del antiguo Egipto, unos tipos con unos abanicos echándole fresco, entre comillas, al faraón, y resulta que en realidad esos abanicos no eran para echarle fresco, sino para espantar el olor despedido por las personas porque no se bañaban. O sea, no, el aseo era prácticamente, eso era no era para la gente dominante, para la clase dominante. En el continente americano, lógicamente, pues fueron los avances se lograron fue hasta el año 1900, que comenzaron en Estados Unidos a hacer pues grandes avances en el tema de el suministro y la evacuación de aguas en edificaciones. Bueno, pues el primer tema que vamos a tratar es el tema de el suministro de agua. O sea, ¿cómo le llega el agua a una vivienda? ¿Cómo se le suministra el agua a una vivienda? Entonces, eso es fundamental. A ver qué piensan ustedes, díganme si ustedes no tuvieran la menor idea de un suministro de agua a una vivienda, ¿qué sería lo primero en que pensaría? Profesor, en el alcantarillado, porque el agua puede entrar así sea hasta por agua lluvia, pero el alcantarillado eso es como que vendría siendo la prioridad por cuestiones de higiene. Casi no te escuché. Profesor, el alcantarillado sería la prioridad por cuestiones de... No, pero en este caso estamos hablando solamente del suministro de agua, o sea, cómo se le da agua, o sea, cómo se le suministra agua a través del acueducto a una vivienda. Es el tema que vamos a abordar en la clase de hoy. Profe, yo imaginaría que sería con tanques como los que transportan gasolina y sería como llevado casa por casa. A ver, ¿quién tiene otro? O sea, tubería, profe. Pero ¿en qué sería lo primero en que pensarían? Ustedes, si dicen, bueno, está esta edificación aquí, pónganle agua. ¿Qué sería? ¿En qué pensarían primero? A ver, para poder
dimensionar ¿Cuál es el Registro domiciliario, profesor. ¿El qué? Registro domiciliario. La entrada de agua a la casa, desde la tubería madre o Sí, correcto, hay que conectarla al acueducto, esa sería la Profesor, idea, ¿no? Que hay que el conectarla al acueducto. abastecimiento de dónde uno se va a abastecer, el aljibe o algo así, que uno se vaya a abastecer primero que todo. Luego viene la redistribución, que es la tubería que va a entrar a la casa. Correcto, sí, hay que hacer, digamos que un almacenamiento, pero Ya sea depende. alberca o un tanque elevado. Sí, de qué depende ese almacenamiento, o sea, las dimensiones de ese almacenamiento. Del personal que se vaya a utilizar. El consumo diario de la vivienda. Eso es lo que dijo el anterior compañero de ustedes, o sea, el número de personas que van a habitar esa edificación. De eso depende la cantidad de agua, o sea, ahí van a vivir tantas personas y cada persona consume diariamente tanto, entonces yo necesito suministrar esta cantidad de agua diaria a este edificio. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. ¿Correcto? La cantidad de agua que necesitamos. Y esa cantidad de agua, ¿cómo se da? ¿Cómo se obtiene? Hombre, determinando las personas que van a vivir allí. Entonces, por ejemplo, si son unos edificios o un edificio o una casa, por ejemplo. Una casa, bueno, en la casa pueden vivir, ¿qué? Una pareja con sus hijos. Y de pronto la muchacha que le trabaja en el servicio doméstico. De 4 a 5 personas. Entonces estaríamos hablando 2 hijos más la pareja 4 o 3 hijos 5 y la muchacha que trabaja en el servicio doméstico 6. Entonces estaríamos hablando de 6 personas, ¿cierto? Entonces esa es la cantidad de agua, la cantidad de personas que va a habitar esa casa. Hay unas normas que están definidas en la resolución 0330 de junio 8 de 2017, que es el famoso RAS, el Reglamento de Agua Potable y Saneamiento Básico, vigente en Colombia. Ahí están todas las normas establecidas y en un artículo de esa resolución dice que el suministro o el consumo de agua por persona es una cantidad de X que depende de la altitud a la cual esté viviendo la persona. La altitud con respecto al nivel del mar, o sea, el reglamento dice que de 0 a 1000 metros cada persona consume diariamente 140 litros. Las unidades de esos 140 litros son litros habitante día, o sea que una persona en un día consume 140, eso es lo establecido por la norma. De entre 1000 y 2000, 130 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque ¿ustedes qué creen? Las personas que están acá en la costa, por ejemplo, en nuestro Sincelejo, en nuestra sabana de Sucre, estamos a 100 metros, 200 metros, 250 metros por encima del nivel del mar. Consumiremos más agua que las personas que viven en Bogotá, que están a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Yo creo que no. ¿Cómo? Yo creería que no. O sea, ¿dónde consumen más, en Bogotá o aquí en la costa? Acá en la costa. Acá en la costa, por el calor y todo lo que representa.
Exactamente. Entonces usted por el clima, por la temperatura, se sofoca más, le da más sed, suda más y lógicamente el consumo de agua es mayor. Entonces básicamente, ¿en qué las personas consumen agua? ¿En qué? ¿Dónde? O sea, ¿en qué consumen agua las personas? Analicemos. En la higiene, En la ducha, ¿cierto? la El baño. comida, En el lavado de la ropa. en la limpieza de la Lavado de casa. manos, que implica lavado de cara, lavado de bucal, en las necesidades básicas del hombre, como son miccionar y defecar, en la preparación de los alimentos, o sea, en la cocina, que también incluye en la preparación de los alimentos, también incluye pues el lavado de platos, ¿no? Y de accesorios para preparar los alimentos, el lavado de ropa, el riego de jardines, lavado de la casa, de pisos, de paredes, de baños. Entonces el hombre consume agua para todas esas actividades ¿cómo es? En una vivienda normal, ¿cierto? Hay diferentes tipos de edificación, porque el hombre no solamente utiliza edificaciones para vivir, sino también para trabajar, para hacer, pues, tener empresas, o sea, una empresa láctea, por ejemplo, que transforma la leche, pues tiene unos consumos de agua muy diferentes a lo que tiene una persona en su casa, ¿no? Y así el consumo industrial de cualquier industria que se genere consume agua, y pues dependiendo del tipo de industria así será el consumo, y todo eso hay que tenerlo en cuenta en el momento de diseñar los las diferentes instalaciones para el suministro del agua. Ejemplo, los hospitales también. Los hospitales tienen otras necesidades diferentes a las de una vivienda normal, ¿no? Entonces, estas normas establecidas también no solo en el RAS, sino también en la norma NTC 1500, que es el Código de Fontanería de Colombia, también le dan unas pautas sobre los consumos. Más adelante vamos a ver cómo es el tema de los consumos para acá, dependiendo del tipo de edificación al que estemos refiriéndonos o al que estemos diseñándole el respectivo pues sistema. Bueno, vamos a leer un poco de lo que dice el maestro Pérez Carmona en el suministro de agua. Dice: el suministro de agua potable es requisito indispensable para la vida y progreso de la humanidad. Este suministro requiere de fuentes inagotables de agua y sistemas complejos de almacenamiento, purificación, distribución y drenaje, sobre todo en las áreas metropolitanas. Son los técnicos hidráulicos, ingenieros civiles, sanitarios, mecánicos y miembros de las organizaciones relacionadas en este campo quienes tienen la responsabilidad de suministrar con calidad y cantidad suficiente agua para las necesidades de la población. Entonces esto es importante. Eso se da inicialmente. Ustedes el sistema para suministro de agua
del acueducto, o sea, del sistema de acueducto que está instalado y funcionando en la localidad donde se vaya a diseñar la vivienda o la edificación a la cual se le va a hacer su sistema de suministro de agua. Entonces, vamos a ver un poco la terminología usada durante el desarrollo del diseño de los sistemas, ¿no? Dice, por ejemplo, ¿qué es la presión? Es el efecto que se produce cuando se aplica una fuerza a una superficie. Se acostumbra a expresarse en varios sistemas de unidades, kilogramos por centímetro cuadrado, libra por pulgada cuadrada, libra por pie cuadrado, libra por pulgada cuadrada es el famoso PSI. Entonces, el sistema internacional utiliza el Pascal. Y una columna de agua de 1 metro de altura ejerce una presión de 0.1 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, muchas veces y generalmente se utiliza el metro cabeza de agua o metro columna de agua para determinar la presión que se da en cada punto de la red. Porque al final el diseño de un sistema de suministro de agua a una edificación, ¿en qué consiste? En hacer unos trazados de tubería para alimentar a cada uno de los puntos que necesita agua dentro de la edificación. Determinar los diámetros de esas tuberías que van a conducir el agua y transportarla hasta los sitios de consumo. ¿Y cuáles son los sitios de consumo? Bueno, las zonas de consumo de agua dentro de las casas, los baños, la cocina, los lavaderos, lavadoras, las llaves de manguera para regar el agua, los lavatraperos, básicamente eso, ¿no? En una vivienda. Hay que hacer el trazado para que desde el sitio, digamos, de almacenamiento del agua dentro de la vivienda hasta cada uno de los sitios donde se requiere el agua, pues haya una tubería que le lleve el agua allá. Entonces, el diseño consiste en hacer ese trazado para que todo quede alimentado. Alimentado es conectado, que se puedan conectar al acueducto. Y adicionalmente, determinar los diámetros que llevan la cantidad de agua necesaria para que tengan un buen suministro. ¿Y cuál es un buen suministro? Que tengan la cantidad suficiente y con la presión suficiente para que la necesidad de consumo de agua dentro de los pobladores de la edificación sea conveniente y sea lo más efectiva posible. Presión estática es la ejercida en la base del tubo vertical de descarga cuando el agua se encuentra en reposo. Esa es la presión que ejerce la columna de agua. Por ejemplo, ustedes tienen un tanque elevado que lleva el agua desde su posición elevada a toda la casa. Entonces, ¿cuál es la presión estática en cualquier punto? Bueno, la diferencia de nivel entre el punto que se está midiendo la presión al nivel que tenga el agua ahí arriba en el tanque. Eso se llama la presión estática. Cuando está en reposo, o sea, que no hay no fluye el agua a través de las tuberías, sino que el agua está en reposo, eso se llama presión estática. Y aquí vemos un gráfico que nos describe una parte integrante del sistema de abastecimiento de una edificación, que es la acometida domiciliaria. ¿Y qué es la acometida domiciliaria, hombre? La tubería que conecta desde el acueducto hasta la caja del medidor. Toda edificación, por ley, por norma, debe llevar un medidor, que es, digamos, la garantía entre el usuario y la empresa que presta el servicio de acueducto, de que la empresa le está entregando un volumen determinado de agua en un mes, y la garantía de que
el usuario del servicio dice, bueno, a mí me está llegando esto. Aquí hay mucha tela que cortar y mucho se habla en el tema de los medidores. No, que el medidor lo que hace es incrementar. Eso se los digo yo, que pues he tenido mucha experiencia en este tema. No es así. Al contrario, si el medidor está, generalmente ahora hay unos medidores con una tecnología muy buena, muy avanzada, que permite verificar y medir exactamente la cantidad de agua que entra a una vivienda. Lo que pasa es que a una vivienda normalmente, una vivienda con 5 o 6 personas deben consumir máximo en el mes 16 metros cúbicos. Cuando ya se pasa de esos 16 metros cúbicos y le llega por 20, por 25, por 30, algo está pasando. Y algo está pasando y generalmente pasa es que dentro de la vivienda hay dos situaciones que se pueden presentar en el aparato sanitario denominado inodoro. Ahí se pueden presentar dos fugas invisibles que no salen como en otras partes. Cuando se rompe una tubería sale al piso, sale en la pared. Hombre, mira que se está perdiendo el agua, ¿cierto? Esas son fugas que se producen dentro del sanitario, y si uno no está pendiente, se lo come el guereguere ahí con el contador. Y son la fuga por el rebose del sanitario. ¿Cuál es el rebose del sanitario? El rebose del sanitario es, ustedes destapan la cisterna. La cisterna del sanitario, pues es el tanque del sanitario. Ustedes destapan y ven que eso tiene un flotador, que es como una bomba, una esfera que a medida que el agua va entrando a la cisterna, él va cerrando la válvula. Cuando llega a cierto nivel, que uno lo puede graduar, la válvula se cierra completamente y no sigue entrando agua a la cisterna. Sin embargo, si la válvula o la válvula de flotador que es capaz de... Un momentico. Esa misma cisterna tiene un rebose, o sea, para evitar que si el agua sigue entrando, pues el agua no se derrama. Entonces es un tubo que está completamente abierto. Si nosotros graduamos esa válvula de flotador por encima, o a veces por cambios de presión, o sea, cuando viene el agua, que viene aire, digamos, desarticula el nivel que tiene esa válvula, y entonces empieza a entrar agua por ese rebose. ¿Y qué pasa? Que usted no ve el agua saliendo, sino que se va directa al alcantarillado. Sin embargo, a medida que se va derramando, metiendo el agua por el rebose, ¿qué pasa? El contador está contando. Y entonces esa es una de las famosas y la más costosa fuga que uno tiene internamente. Y eso no es culpa del prestador del servicio, es culpa del usuario. ¿Por qué? Porque la
¿cómo es? La obligación en cuanto a prestación del servicio de la empresa es hasta aquí, hasta el medidor. De aquí para adelante es el usuario el que tiene que velar por su instalación. Entonces, si usted tiene un inodoro que tiene su nivel en la cisterna por encima del nivel de rebose, llórenlo porque va a pagar mucha más plata. Y si tienen agua permanente esa fuga que va directa al alcantarillado. Y usted no la ve, porque eso se produce dentro de la cisterna. Y eso no sale sino directo al alcantarillado. Y hay otra fuga también dentro en el que se produce en el sanitario, que es la fuga de lo que llaman el sapo, o sea, la tapa que usted cuando acciona la palanquita para hacer la descarga, esa tapa dentro del sistema se levanta y por ahí fluye el agua que está contenida en la cisterna y es lo que hace la descarga del sanitario. Cuando se termina de descargar el agua, esa tapa vuelve a su sitio. Muchas veces esa tapa no sella bien y pasa lo mismo. El agua se va directa al alcantarillado y nadie la ve. Pero esa sí tiene una forma de verse, que es en la parte de la taza del sanitario, en la parte externa de la taza, en la parte de la taza, pero la parte interna, no la externa, sino la interna. Usted puede hacer la siguiente prueba. Con un papel, lógicamente, secar completamente el líquido que esté mojado, que no haya nada, la pared interna de la taza no quede húmeda, sino seca. Y la deja. Y si el agua otra vez está mojando la parte interna, es que hay fuga dentro de esa tapa que se llama el sapo. Le dicen normalmente aquí coloquialmente el sapo. Entonces, hay que cambiarlo. Y lo mismo la tubería, la válvula de flotador que controla la entrada de agua a la cisterna, también hay que calibrarla. Mirar que el nivel a que se gradúa esté por debajo del rebose, porque si no, siempre tendrán un consumo de agua que va directo al alcantarillado y se refleja en el medidor y lógicamente se refleja en el bolsillo. Les dejo de tarea para que revisen las instalaciones internas de la cisterna de los baños de su casa, a ver cómo están. ¿Sí entendieron cómo era el tema? Sí, profesor, claro, muy bien. Sí, señor. Entonces, no, que este mes me vino por tanto y eso, ¿por qué? Eso me están robando. Eso es que tiene, además en el recibo de agua les viene un gráfico de barras donde se refleja el consumo mes a mes. Entonces, cuando ustedes tengan un consumo que esté por encima, muy por encima del consumo que ustedes han venido reflejando durante meses, tienen algún problema de fuga interna, con toda seguridad. Bueno. Si miramos este tipo esta instalación domiciliaria, que esta es una instalación domiciliaria normalmente para cualquier edificación. Esto que yo les estoy señalando aquí, ustedes están viendo en su pantalla el esquema de la cometida domiciliaria. Sí, profe. Bueno, entonces aquí tenemos a la tubería del acueducto, de donde nos pegamos o donde nos instalamos para hacer el suministro de agua a la vivienda. Aquí hay una serie de accesorios, hay un accesorio que se llama collar de derivación, que eso se instala por fuera del tubo y que tiene una rosca interna hembra y que permite el registro de derivación. Ahí se enrosca el registro de derivación. Hay una tubería, generalmente ahora se utiliza mucho la tubería de polietileno, una tubería
que es la manguera, la famosa manguera, pero es un polietileno especial que diseñado y aceptado para este tipo de instalación. Y llegamos al medidor. El medidor tiene una serie de accesorios, como es el registro de corte y el registro de prueba. Estos son, el registro de corte es un registro que tiene, su nombre lo indica, es un registro para que la empresa, en caso de que el usuario no pague oportunamente, le puede suspender el servicio cerrando este registro de corte. Eso le ponen un sello externo que si usted se reconecta, pues el sello se rompe y ya saben que usted violó el corte. Entonces tendrá su multa. Aunque aquí pues mucha gente está pues se reconecta y los multan y bueno, eso es, pero bueno, ya mucha gente está entrando en el tema, ¿no? El medidor, pues el medidor es el mecanismo que mide la cantidad de agua de la vivienda, ¿no? Que entra a la vivienda. Entonces, nosotros debemos diseñar esta instalación. Es lo primero que debemos hacer. ¿Cómo se diseña esa instalación? Hombre, sabiendo qué cantidad de agua necesitamos en la vivienda diariamente. Entonces, el almacenamiento generalmente que define la norma es el siguiente. O sea, usted debe tener un mínimo almacenamiento para un día de consumo en su casa. O sea, si en su casa hay 6 personas y cada una consume 140 litros día, entonces tendríamos 6 por 1, 6, 6 por 4, 24, 800 y pico de litros al día. Ese es el almacenamiento mínimo que usted debe tener. Si el agua es permanente. Cuando el agua no es permanente, entonces usted tiene que tener un almacenamiento igual al que le demoren los días en que no le llegue el agua. O sea, vamos a suponer que siguiendo el ejemplo de las 6 personas y la vivienda está en un sector que viene el agua cada 3 días, entonces hay que tener almacenamiento para 3 días, entonces ya no tendría un almacenamiento de 800, sino de 2.500, 2.400 y pico litros para que almacenar esa agua y que le demore para los 3 días en que no le va a llegar el agua. Entonces, básicamente ese es, digamos, la filosofía del almacenamiento. Tener mínimo un día cuando es el agua permanente, pero si el agua no es permanente, el número de días en que no le llegue el agua. Está claro cómo es el tema de la cantidad de agua que se necesita de almacenamiento. Sí, profe, está claro. Bueno. Listo. Bueno, entonces, ya sabemos qué cantidad de agua debemos llevar desde aquí hasta nuestro tanque, hasta nuestra alberca, ¿cierto? ¿Cómo y qué nos dice la norma con respecto a cómo se diseña la domiciliaria? La domiciliaria se diseña de tal forma de que ¿con qué caudal se diseña? Porque se diseña es con caudal, o sea, con un caudal definido. ¿Y cuál es el caudal? Hombre, es fácil. Es lo que se necesita en un día, o en 2 días, o en 3 días, dividido entre un tiempo que da la norma. Entonces, un volumen entre un tiempo le da ¿qué? Un caudal, ¿cierto? Entonces, la norma dice más o menos esto, en términos precisos, dice que la tubería de la domiciliaria debe ser capaz
de llenar el tanque en 4 horas y que la velocidad no exceda unos límites. Ahora lo vamos a ver y yo se los voy a explicar. Entonces, ¿qué es lo que hace uno, hombre? Asume uno un diámetro y con el diámetro uno puede calcular y con el caudal, y con el diámetro de la tubería, ustedes pueden calcular qué el área de la sección de la tubería, ¿cierto? Porque si tienen diámetro, ustedes saben que el área de una circunferencia es pi de cuadrado sobre 4. Entonces, si ustedes tienen, ¿y qué está establecido como caudal? El caudal es la velocidad por el área de la sección. Entonces, si la norma le dice, bueno, ustedes no pueden, la velocidad tiene que estar entre 1 y 1.5 metros, y tienen el caudal porque tienen el volumen y el tiempo de llenado que generalmente se pone entre 4 y 6 horas, entonces pueden calcular la velocidad porque tienen el caudal y tienen el diámetro, que el diámetro puede calcularse el área, ¿cierto? Si el caudal es velocidad por área, si despejan velocidad es caudal sobre área. El caudal está dado porque conocemos el volumen de almacenamiento y el tiempo que se necesita para almacenar, que generalmente es entre 4 y 6 horas. Entonces, es lo que dice la norma, que se estime entre 4 y 6 horas para el llenado del volumen que necesitamos. Entonces, ya tienen caudal y tienen área. Entonces, calculan la velocidad. Si la velocidad no les da en el rango que les dice la norma, entre 1 y 1.5 metros, pues se aumenta el diámetro o se disminuye, lo que dé hasta que quede dentro de la norma. Entonces, con eso se define el diámetro que necesitamos para esta acometida domiciliaria. ¿Está claro cómo es cómo es la mecánica para eso? Vamos a mirar un ejemplo ya resuelto para que ustedes lo entiendan mucho mejor. ¿Ok? Miremos aquí una... Ya les muestro un ejemplo ya resuelto para que ustedes, pues, es muy fácil, no es cuestión del otro mundo. Es muy fácil el diseño de la acometida y del almacenamiento. Bueno, están viendo, ya dejo de presentar un momentico para agrandar, para que vean mejor. Bueno.
Están viendo en su pantalla una hoja Excel que dice cálculo de tanques, edificio, apartamentos, La Roca. Sí, profe. Bueno, listo. El número máximo de personas que estarán en el edificio serán 20. Son 20 personas. ¿Por qué? Porque son 3 apartamentos, es un edificio de 3 pisos, de 3 apartamentos, y adicionalmente tienen una vigilancia. Entonces, son 20 personas en total la capacidad máxima del edificio, ¿cierto? 20 personas. Si cada persona consume 150 litros persona por día por vivienda, entonces tendremos que el volumen diario será 20 personas por 150, 3.000 litros. O sea, 3.000 litros se gastarían las 20 personas en un día. Este es, digamos que un diseño que se hizo antes del año 2017. Y la dotación que daba el RAS para antes del 2017 era 150, ahora es 140. ¿Ok? Pero vamos a hacerlo con 150. Entonces dice, pero sabemos que la disponibilidad de agua en la ciudad de Sincelejo es mínimo cada 3 días para este sector donde se iba a construir ese edificio. Entonces debemos tener un consumo para 3 días. Entonces ya no necesitaríamos 3.000 litros, sino 9.000 litros. ¿Ok? Total de almacenamiento. Entonces, aquí generalmente el almacenamiento es total, dependiendo de cómo sea el suministro de agua dentro del edificio. Puede ser por gravedad, o sea, usted recoge el agua en un tanque bajo y mediante un sistema de bombeo la eleva hasta el tanque alto, y desde el tanque alto por gravedad distribuye a todos los sectores del edificio. Entonces, el almacenamiento del tanque bajo más el almacenamiento del tanque alto debe ser los 9 metros cúbicos. O sea, el almacenamiento incluye el como el tanque bajo. En caso, hay edificios que usted los puede diseñar sin tanque alto, mediante un sistema de bombeo de hidroflow o varibuster, que tendrán presionado siempre el sistema, y siempre tendrá presión sin necesidad de distribuir por gravedad. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces tenemos que en total para el tanque bajo 6 metros cúbicos y para el tanque alto 3 metros cúbicos. Entonces el almacenamiento entre los dos tanques serán 9 metros cúbicos. Las dimensiones del tanque bajo, bueno, estas dimensiones ¿de qué dependen? Ya sabemos que tiene que ser 6 metros cúbicos. ¿De qué dependen? De la disponibilidad de área en la parte baja del edificio. Entonces lo ubicamos con unas dimensiones de tal forma de que quepa dentro de la parte baja del edificio, ¿cierto? De que haya un área que no van a diseñar unas longitudes y un ancho grande que no quepa dentro del edificio. Entonces, la limitación del área, lo importante es que se conserve esos 6 metros cúbicos. Entonces, eso es claro, bueno. Entonces, tiempo de llenado del tanque. Miren lo que dice la norma. Cuando la red de acueducto llega directamente al tanque bajo, la cometida debe diseñarse para que el agua que se consume en un día sea suministrada al tanque entre 4 y 6 horas, y se debe obtener una velocidad de acometida entre 1 y 1.5. Tiene que diseñarse lo que se suministra, lo que se necesita en un día. Usted necesita más almacenamiento, pero para diseñar la acometida tiene que ser lo que se necesita en un día. Entonces, esto no es una camisa de sentido de que usted puede que la velocidad le dé no necesariamente entre 1 y 1.5. Generalmente, si un poco más baja también se puede aceptar. Esto no es una camisa de
fuerza, digamos que tiene que ser. No, puede servir. Entonces, y adicionalmente, cuando usted pide la solicitud de disponibilidad del servicio a la empresa operadora del sistema de acueducto, ella le dice, bueno, para este edificio necesito que la acometida mínima sea de tal diámetro. Entonces usted puede diseñar y que le da que, de acuerdo a la norma, un diámetro menor que el que le dice la empresa. Entonces tiene que poner el que dice la empresa, como en este caso. Entonces, si el volumen de llenado es 4 horas, el caudal medio será, fíjense, el volumen de un día, que es 3.000, entre el tiempo, que es 4 horas, y lógicamente la hora convertida en segundos les da 0.63 litros segundo. Al convertirla en metros cúbicos segundo es dividirla entre 1000. Y si adoptamos una acometida de 1 pulgada, el diámetro de la acometida es esa, entonces el área de la sección del tubo es esta, y la velocidad me da 0.89. Yo digo, bueno, 1 pulgada me sirve, pero fíjense lo que dice. Sin embargo, en la viabilidad del servicio de ADESA exige que estos edificios multifamiliares una acometida mínimo de 1,5. Por tal razón, la acometida va en este diámetro. ¿Qué significa eso, hombre? Que con 1,5 pues vamos a llenar ese tanque en mucho menos tiempo del que dice la norma. Así de sencillo. Entonces, básicamente, fíjense que es muy sencillo un procedimiento. Es el número de personas, ver lo que consume cada persona, el volumen diario, y el almacenamiento total debe ser el que, de acuerdo a los días que tiene, si es agua permanente, los días que le falte por suministro, y el diseño de la acometida, que es definir el diámetro de la acometida. Depende del caudal que usted calcule para ese almacenamiento un día, con un diámetro que usted escoja y que le dé entre una velocidad definida entre 1 y 1.5, que no es una camisa de fuerza, ya les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque la velocidad es caudal sobre área. El caudal es velocidad por área. Entonces, esto es muy sencillo, muy fácil de calcular. ¿Alguna pregunta sobre cómo se calcula el volumen de almacenamiento que se necesita para un edificio y el diámetro de la acometida? El diámetro de la tubería que conecta el sistema de acueducto con la vivienda hasta el medidor. ¿Está claro ese procedimiento? ¿El caudal medio cómo lo halló? Ve lo que dice el caudal medio, ya te dije, el caudal medio. Debe diseñarse para que el agua que se consume en un día, o sea, estamos hablando ahí de un volumen, sea suministrada al tanque entre 4 y 6 horas. Entonces, ahí nos define el tiempo, nos define el volumen, que es el consumo de un día, y el tiempo entre 4 y 6 horas. Tú puedes escoger 4, 5, 6, 4,5, 5,5 horas. El rango tiene que estar entre 4 y 6 horas. Y el volumen de un día lo conociste acá adelante. Son el número de personas por lo que consume cada persona. Entonces, si divides ese volumen entre el tiempo que te da la norma, entre 4 y 6 horas, para este caso escogimos 4, me da esto. Lógicamente, en las unidades que debe ser, o sea, el volumen te da 3.000 litros en litros, y el tiempo 4 horas, pero 4 horas tienes que convertirlas a segundo para que te dé el caudal en litros segundo. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Bueno, entonces básicamente ese, digamos que el primer eslabón
en el diseño de un sistema de suministro de agua a una vivienda, la acometida y el almacenamiento. Ok, ya el agua la tenemos en la vivienda almacenada, entonces vemos cómo la distribuimos dentro de la vivienda. Entonces, vamos a seguir recorriendo el libro del maestro Pérez Carmona y vamos desarrollando el tema. Entonces, les pregunto, ¿tienen claro cómo se calcula el volumen que se necesita para una vivienda y la acometida, o sea, el diámetro de la tubería que se necesita para llenar ese almacenamiento? Sí, profe, quedó claro. El diseño no es más que determinar la cantidad de agua, o sea, el volumen. Y el diámetro de y el diseño de la acometida es definir el diámetro que es capaz de llenar ese almacenamiento en un determinado tiempo. Que está establecido en la norma entre 4 y 6 horas. ¿Ok? Nuevamente les pregunto, ¿tienen clara la situación? O... Sí, señor, está claro. Bueno, listo. Entonces sigamos cómo es el siguiente paso. El siguiente paso es cómo llevamos el agua a cada uno de los puntos desde el almacenamiento hasta cada uno de los puntos donde se necesita el agua dentro de la edificación. Bueno. Miremos aquí, dejamos aquí de compartir y seguimos entonces repasando al maestro Pérez Carmona. Están viendo la instalación domiciliaria, ¿cierto? Sí, señor. Sí. ¿Están viendo la instalación domiciliaria? Sí, profe, sí. Para efectos de determinar, y entonces, ¿en qué consiste el diseño interno de la vivienda? El diseño del suministro de agua. En determinar un trazado de tuberías que permitan llevar el agua desde el almacenamiento hasta cada uno de los puntos donde se necesita. Y determinar qué diámetros son necesarios para que le llegue el agua a cada uno de esos puntos en la cantidad suficiente y con la presión suficiente. Es importante aclarar lo siguiente. Ustedes vieron Sanitaria 1, diseño de acueducto, ¿cierto? Que es prerequisito para ver Sanitaria 2. Ustedes recuerdan qué dice la resolución 0330 de 2017 con respecto a las presiones del acueducto, o sea, cuáles son las presiones mínimas del acueducto.
Presiones mínimas. Hay un artículo de la resolución 0330 que nos dice que la presión mínima para sistemas de acueducto para poblaciones con menores de 12.500 habitantes, la presión mínima debe ser 10 metros cabeza de agua. Y para poblaciones con mayores de 12.500 habitantes, la presión mínima debe ser 15 metros cabeza de agua. Eh, 15 metros cabeza de agua. Entonces, ¿qué significa eso? Que por presión del acueducto, el agua te puede llegar cuando mucho a un segundo piso. ¿Por qué? Porque presiones de 10 o 15 metros no te llegan sino hasta el segundo piso. Entonces tienes que hacer un sistema interno mediante bombeo generalmente que permita que para edificaciones de 3, inclusive de 2 pisos, 3, 4, 5 y más pisos, pues el agua llegue con la suficiente presión. Entonces, eso es importante. Fíjense de qué depende: de la presión que tenemos en el acueducto, que está definido por norma y que es 10 o 15 dependiendo del número de habitantes de la población donde esté instalado el sistema de acueducto. Menores de 12.500, 10 metros cabeza de agua. Mayores de 12.500, 15 metros cabeza de agua. La presión en cualquier punto de la red del acueducto. Eso es lo que debe garantizar el diseño de un acueducto, de que esas presiones se cumplan, mínimas. Lógicamente que habrá puntos donde las presiones son mayores y que pues permiten de pronto tener suficiente presión en 4 o 5 pisos, pero eso no es garantía. Lo mejor es hacerle un sistema de almacenamiento y un sistema de bombeo que permita a un tanque elevado o directamente mediante un sistema de presión constante que puede ser un hidroflow o un barrel buster. Más adelante vamos a ver qué significa cada una de esas cosas y qué equipos son esos. Entonces, la norma también nos habla de las presiones recomendadas dentro del edificio. Entonces, el diseño en qué consiste: en definir cuál es el aparato crítico. ¿Cuál es el aparato crítico? Es el aparato más alejado a donde tiene que llegar el agua y el más desfavorable en presión. Entonces yo les pongo un ejemplo. Vamos a mirar aquí un sistema. Bueno, aquí está un sistema muy bien, un esquema de un sistema para un edificio de ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pisos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 pisos. Fíjense. Aquí está la domiciliaria, aquí está el almacenamiento y aquí hay un sistema de bombeo. Y hay un sistema con tanque presurizado hidroflow. Entonces, yo les pregunto a ustedes, si yo tengo una bomba aquí y mando el agua hasta este tanque elevado y de aquí se distribuye por gravedad a cada uno de los pisos, ¿dónde hay más presión? ¿Aquí o acá? En el primer piso, profe. En el primer piso, porque fíjense, la diferencia de nivel con respecto a la presión que tiene el agua, que es el nivel del agua en el tanque elevado, es inmensa, es hasta aquí, digamos, esta distancia. En cambio, en el primer piso, en el último piso es aquí. Y generalmente, ¿cuál es el aparato más desfavorable para que le llegue el agua? ¿Cuál creen ustedes que es el aparato más desfavorable, el aparato sanitario más desfavorable para que le llegue el agua? ¿Será el lavamanos? La regadera.
la regadera. Así es. ¿Por qué? Porque el sanitario está conectado a 30 centímetros del piso. El lavamanos está conectado a 70 centímetros del piso. En cambio, la ducha está conectada a 2 metros. Entonces, fíjense, la presión disponible para esta ducha, que sería la más desfavorable en este caso, es desde este nivel hasta aquí. Esa es la presión que máxima disponible, pero para que el agua llegue aquí tiene que hacer un recorrido y tiene pérdidas. Entonces, aquí sale una presión definida. Entonces, uno tiene que garantizar que en este aparato, que es el más desfavorable, llegue la presión recomendada por la norma. En el código, en la NTC 1500, se define que para, por ejemplo, una ducha es 5 metros de presión. Una presión adecuada. 5 metros es buena presión. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que garantizar que esta altura del tanque sea de tal forma que nos garantice por lo menos 5 metros aquí a la llegada. Y si nos garantiza los 5 metros de presión aquí, la cantidad de agua necesaria, lógicamente se garantizan en lo que está de ahí para abajo. Entonces, por eso generalmente el diseño se hace es del aparato crítico, o sea, de cómo le llega el agua hasta el aparato crítico. El aparato crítico es el más desfavorable en cuanto a presión. Pero si fuera lo contrario, si la bomba esta mandara directo aquí, ¿dónde habría más presión? ¿En el primer piso o en el último piso? En el primero. Lógicamente, ¿por qué? Porque la bomba manda con una presión que puede llegar hasta aquí. Entonces, para llegar aquí tiene la presión ahí mismo. Entonces, el aparato crítico ya no está sino aquí. Sigue siendo el más alto, pero la gran presión es aquí. Entonces, pero habría que calcular es desde acá abajo y no desde acá arriba. Sí, porque el aparato crítico, si el sistema de bombeo, yo tengo que calcular todo el sistema hasta llegar hasta aquí. Ese es mi recorrido crítico. En cambio, si es desde el tanque, mi recorrido crítico es aquí nada más. Entonces, eso es lo que hay que definir. Ver la ruta crítica. ¿Qué es la ruta crítica? Es el sistema de tuberías que va desde el tanque, desde el almacenamiento hasta el aparato crítico. Lógicamente, ¿qué hay que tener en cuenta? Que cuando yo mando la cantidad de agua hasta acá, tengo que mandar de aquí hasta aquí toda la del edificio. Aquí sale toda la del edificio, entonces ya aquí entra a suministrar una cantidad de este edificio. Entonces ya el caudal que me queda acá es todo menos este. Y así sucesivamente. El que me queda acá es el que me quedó acá menos este es el que va aquí. Y así sucesivamente. Entonces los caudales se van dando de acuerdo a esa metodología. O sea, sales con todo y a medida que vas entregando, pues va quedando menos caudal hasta que llegues con el caudal que necesitas acá. Si fuera lo contrario, la misma cosa, aquí sale todo este caudal, aquí se queda una parte y así va hasta llegar hasta al de abajo. ¿Y cómo se calculan esos caudales? Esos caudales se calculan mediante el método de Hunter. Hunter es un tipo americano que se inventó el sistema de Hunter para determinar los caudales en una edificación, dependiendo de la probabilidad de uso del agua dentro del edificio. Es imposible de que todos los aparatos del edificio estén funcionando al tiempo. Eso es imposible, ¿cierto? Estadísticamente eso es imposible. ¿O ustedes creen que esa posibilidad se puede dar? De que todos los aparatos estén funcionando al tiempo. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque
si usted entra al baño, por ejemplo, ¿qué hace primero? Bueno, si es en la mañana, de pronto micciona y defeca. Entonces, el lavamanos y la ducha no están funcionando, estaría funcionando el sanitario. Y así sucesivamente. O sea, si entra a la ducha, ni el sanitario ni el lavamanos están funcionando. Lo mismo si está lavando ropa, lo más probable es que de pronto el del apartamento arriba la lave los jueves y usted la lave los miércoles. Entonces, nunca van a estar funcionando todos los aparatos. Entonces, hay una probabilidad de que los aparatos estén funcionando al tiempo con una probabilidad, no todos, sino una probabilidad, un porcentaje de esos aparatos funcionando en ese momento. Entonces, eso fue lo que hizo el señor. O sea, dice, bueno, estos aparatos funcionarán tantos al tiempo. Y depende de qué, del número de aparatos del edificio. Así será la probabilidad de uso de ellos. Y él se inventó una curva dándole un peso a cada aparato. El peso se llaman unidades de accesorio. O sea, cada aparato tiene unas unidades de accesorio. Ejemplo, el sanitario tiene 3 unidades de accesorio. El lavamanos, 1 unidad de accesorio. Los lavaplatos, 1 unidad de accesorio. 2 unidades de accesorio. Los lavamanos, 1. La ducha, 2 unidades de accesorio. El lavadero, 2 unidades de accesorio. Entonces, usted puede tener un número determinado de unidades de accesorio y determinar cuál es el caudal que se necesita para esa edificación. Entonces les voy a mostrar aquí la curva de Hunter o los puntos de la curva de Hunter que nos permiten cuantificando el número de aparatos que hay en la edificación, cuántos sanitarios, cuántos lavamanos, cuántos duchas, cuántos lavaderos, cuántos lavaplatos. Entonces, y lo multiplica por el número por el peso de cada aparato sanitario y obtiene un número de unidades de accesorio con el que entra la curva y puede obtener el caudal. Hay 2 curvas, la curva de el sanitario normal o de tanque y el de fluxómetro. ¿Ustedes saben cuál es el sanitario de fluxómetro? El de tanque lo conocen, que es el que tienen en su casa, ¿cierto? El de fluxómetro es el que generalmente se utilizan en los almacenes de cadena. Si han ido al Guacarí o al Éxito, ustedes ven que el sanitario es un sanitario que se le hunde un botón y ese sanitario consume mucha más agua. Consume 3 veces más agua que el sanitario normal de tanque. Entonces, pues para ese tipo de aparatos hay otra curva, dependiendo si la edificación tiene sanitarios de fluxómetro, entonces hay que calcular con la curva de fluxómetro, porque ese tiene más solicitud de caudal. Le voy a compartir aquí los puntos, las curvas de Hunter, el NTC habla de la curva de Hunter gringa. La curva de Hunter gringa tenía el tema de que metía, pues los consumos eran mucho mayores y unos estudiantes colombianos, estos señores Ladino, Jorge Enrique Garzón y Rafael Ortiz, hicieron
una adaptación de la curva de Hunter a las condiciones de Colombia. Entonces, lógicamente acá se consumen menos, hay menos consumo que en Estados Unidos. Estados Unidos, por ejemplo, tienen agua caliente. Entonces ya ese es un caudal adicional que hay que tener en cuenta. Entonces, ellos quisieron. Entonces, estas son el número de unidades. Entonces es muy fácil. Entrando, fíjense que hay un caudal para fusómetro y otro para sanitario de tanque. Si nosotros tenemos sanitario de tanque instalado, entonces, por ejemplo, si hay, vamos a suponer que es una casa, háganme una cuenta ahí y me la van y la vamos sacando. Una casa que tiene un baño y tiene una zona de servicio de lavamanos perdón, una zona de servicio de lavadero y una lavadora. Y una cocina con un lavaplatos. Entonces saquemos la cuenta del número de unidades. Tiene un baño que tiene un sanitario. El sanitario tiene 3. Vayan sumando 3. Como es 1, 3 por 1, 3. Un lavamanos, una unidad, 1 por 1, sería 1. 3 más 1, 4. Van 4, ¿cierto? La ducha, tiene una sola ducha. El peso de la ducha es 2 unidades. Serían 4, 2 por 1, 2. Y llevamos 4 y 2, 6. Entonces, todo el baño representan 6 unidades. ¿Está clara la cuenta? Sí, profe. Bueno, sigamos entonces. El lavaplato de la cocina tiene 2 unidades, entonces serían 2 por 1, porque es un solo lavaplato, serían 2, más 6 que llevamos serían 8. ¿Correcto? Ahora, 2 de la lavadora y 2 del lavadero, estamos hablando de 4, más 8 serían 12. 12. ¿Qué otra? Pongámosle una llave de manguera que es 2 unidades. Estaríamos hablando de 14. Entonces, toda la casa tiene 14 unidades de accesorio. ¿Por qué? Porque todos los aparatos, al multiplicarlos por su peso, por su número de accesorios, nos da 14. Entonces, es simplemente entrar a esta curva o a esta tabla donde 14 unidades, aquí están las unidades, para un sistema de sanitario de tanque, que es esto, nos da que el caudal es 0.26. Ese es el caudal de diseño de nosotros. 0.26 litros segundo. Aquí dice caudal en litros segundo. Entonces tenemos que buscar un diámetro que sea capaz de transportar todo ese caudal. Entonces, ese caudal es el que entra todito o sale desde el tanque elevado o sale desde la bomba a alimentar la casa. Entonces, a medida que usted va alimentando la zona, usted tiene que restarle el número de unidades que se quedan ahí en ese sitio de alimentación. Entonces, por ejemplo, si usted va a alimentar, vamos a suponer que el recorrido del agua llega primero al baño. Entonces, cuando ya entra al baño, entran 6 unidades. De las 14, entran 6. Y si siguen, entonces seguirían hacia adelante. De las 14, seguirían 8, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, para 8, entonces el tramo ese donde van las 8 unidades, ya no lo calcularían con 0.26, sino con 0.20, porque para 8 son 0.20. Y así sucesivamente. Es un ejercicio muy fácil. Que simplemente tener el cuidado, ¿no? Por aquí pasan tanto, llegan tanto, y se va. ¿Y entonces en qué consiste el diseño? Hombre, en definir el diámetro que es capaz. Entonces ya con los caudales y con los diámetros podemos calcular las pérdidas que se producen y calcular la presión al final del aparato más desfavorable. Entonces, esa presión calculada ya al final del aparato más desfavorable tiene que ser por lo menos igual a lo que dice la norma. Si es mayor, pues mucho mejor.
Y en eso consiste el diseño. Es muy, muy sencillo, muy fácil. Y lo vamos a ver en la próxima clase. Y lo entenderán mucho mejor. Pero quería mostrarles esto. Para la próxima clase, mañana, en la mañana, les voy a enviar un ejercicio para que ustedes me resuelvan, en el que me van a definir, yo les voy a dar el número de habitantes de una determinada edificación y ustedes me van a calcular qué almacenamiento se necesita y qué diámetro de acometida se necesita. Y el otro parámetro que le doy es la frecuencia del agua. Cada tanto viene el agua, si es 24 horas, si es cada 2 días, si es cada 3 días. Entonces, simplemente hacer el cuadro de Excel que les hice, que les mostré. Muy sencillo. ¿Ok? Y cada grupo me debe presentar y sustentar su trabajo en la siguiente clase. Y adicionalmente, cuando terminemos, pues seguimos entonces con el tema del diseño y trazado de una red dentro de una edificación. ¿Alguna pregunta? Sebastián, es que estoy en clase de la universidad y salgo a las 6. Estaba desde las 4 de la tarde. Y pues ya tenía programado que apenas terminara, te mandaba eso. Ya les pregunto nuevamente, o sea, ¿está claro? Sí, profe, está claro todo. Bueno, listo. Sí, Entonces, profe. ¿cómo? ¿Qué me decían? Sí está claro, profe. Bueno, listo. Entonces, quedamos así. Mañana en la mañana les estoy enviando los datos para que me calculen el volumen que se necesita para una edificación X, a la cual les voy a mandar los parámetros, ¿ok? Profe, disculpe, lo que sucede es que cuando pasó la asistencia no logré contestar. ¿Cómo es tu nombre? Marlon Acosta. Acosta Marlon, ok. ¿Quién más no contestó? Que esté. Bueno, listo. Ok. Si no tienen preguntas, entonces quedamos aquí y nos vemos entonces el miércoles. Listo, profe. Bueno. Que tengan buena noche. Nos vemos.